hablar de fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que mueve toda la vida de un cristiano. Si no hay fe, no hay nada. Tiene que haber, todo empieza teniendo fe. Ya después de tener fe, empieza todo lo demás, pero primero todo empieza teniendo fe en el corazón. Y la Biblia dice claramente, hablando de la fe, dice que la fe, eso dice la Biblia, hablando de la fe, dice que la fe sin obras está muerta. Escucha bien esto porque es muy importante. La fe sin obras, dice la Biblia, está muerta. Quiere decir que hay fe muerta y hay fe viva. ¿Alguien está conmigo? Hay gente que tiene fe viva y hay gente que tiene fe muerta. ¿Cuál es la fe muerta? Aquella que nada más es fe, pero no tiene obras, no tiene acción. Si alguien dice que tiene fe, tiene que tener obras, tiene que tener acción. Una vez que la fe es puesta en acción, produce un milagro. ¿Me estás escuchando? Una vez que la fe se pone en acción, se pone en movimiento, produce un milagro, produce una bendición. Pero mientras la fe esté estática y no tenga acción y nomás hay fe, pues yo creo, dice la persona, pues yo creo y creo mucho. Qué bueno, porque es necesario que creas. Pero luego de creer, ¿ahora qué estás haciendo con ese creer? ¿En qué te estás moviendo? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Dónde está el obrar de lo que estás creyendo, que dices que tienes fe? De eso quiero hablarte hoy, que los milagros y las bendiciones suceden cuando ponemos en acción nuestra fe. Cuando obedecemos también. Debes de saber que la fe también va tomada de la mano de la obediencia. La fe va tomada de la mano de la obediencia va tomada de la mano de la fe. Porque usted no puede decir que tiene fe, que tiene mucha fe y no obedece a Dios. No compagina, o sea, no va, no checa. O sea, está teniendo fe, sí, pero no obedeces a Dios, no haces lo que Dios te dice que hagas. ¿Cómo estás diciendo que tienes fe? O al revés, puedes estar obedeciendo, pero sin fe. Para empezar, nadie obedece si no cree lo que va a hacer. Quiero que quede bien claro esto. Tú nunca vas a obedecer, yo nunca voy a obedecer algo que no creo. Usted obedece lo que usted cree. Usted pone en acción en lo que está creyendo. Si no lo cree, no lo obedece. Entonces te fijas que va tomado de la mano tanto la fe como la obediencia, pero para que usted empiece a obedecer, primero necesita tener fe, y una vez que tiene fe y cree, entonces obedece. Hay una mujer en la Biblia que padeció de algo muy tremendo. Una mujer, dice la Escritura, la mujer del flujo de sangre. Una mujer que tenía flujo de sangre y dice que duró 12 años, 12 largos años con flujo de sangre. ¿Te puedes imaginar el dolor, la angustia de esta mujer con flujo de sangre? 12 años. O sea, no estamos hablando de que tenía flujo de sangre 2 semanas, sufrió, en 3 meses, 8 meses, no, 12 años sin que le parara el flujo de sangre, batallando con eso, sufriendo. Y dice la Biblia, por lo que enseña la Escritura, que esta mujer era de posición económica alta, era de dinero. ¿Cómo sabemos que era dinero? Porque dice que durante esos 12 años trató de solucionar su problema, trató de sanar y lo intentó por muchas maneras, viendo con un médico, con otro, con un especialista, con otro, pero dice la Biblia que gastó todo en médicos y todo, y en aquellos tiempos no había aseguranzas como hoy, que te pagaban todo, no, allá no había aseguranza, no existía nada de eso, tú tenías que pagar. Dice que gastó todo durante 12 años en médicos y se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque quería sanar, era de dinero y quería solucionar su problema. Pero también dice la Biblia que en el momento en que ella vino a Jesús y creyó, porque de eso estamos hablando hoy, de la fe en acción, creyó a Jesús, que Jesús podía sanarla. En ese instante Jesús la sanó, Jesús la liberó. Después de 12 años de estar sufriendo, Jesús la liberó y la hizo libre. Mira la diferencia que hay de estar tratando de llevar la vida o de correr las situaciones en nuestra vida a la manera del mundo, y mira la diferencia de llevar nuestra vida a la manera de Dios. En cuanto ella vino a Jesús, sanó. Ya tenía 12 años haciendo o tratando de solucionar su problema, que era físico, a la manera del mundo, y no solucionaba nada. Y en el momento que vino Jesús, solucionó todo. ¿Ves la gran diferencia que es estar en la presencia de Dios y confiar en Dios, iglesia?
Suceden cosas maravillosas con Dios. Entonces vemos aquí esta mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años, 12 tristes años. ¿Cómo le hizo esta mujer para ser libre? Primero, tuvo fe. ¿Cómo le hizo para tener fe? Pues la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír. Entonces, ¿cómo ella empezó a tener fe? Porque alguien le habló a sus oídos de Jesús. Qué importante es hablarle a la gente de Jesús. Iglesia, qué importante es que abramos nuestra boca y hablemos de Jesús a la gente. Pero me van a tirar del loco y todo. No importa, usted hable, predique la palabra. Alguien le habló al oído y la fe viene por el oír y le habló de Jesús y le dijeron que había un Jesús que era un hombre que podía maravillosamente hacerle un milagro, hacer cosas tremendas con ella. Y entonces ella empezó a nacerle la fe. Todo empieza naciendo en tu corazón la fe. Primero empiezas a creer en ese Dios poderoso. Ella empezó a creer porque le hablaron de Jesús que podía darle la solución a su problema. Pero ella no se quedó solamente con creer. Escucha, iglesia, ella no solamente se quedó con creer. Dijo, pues sí creo lo que me estás diciendo, que Jesús me puede sanar. Pero no se quedó ahí. Dice que ella empezó a confesar con sus labios y a declarar, empezó a declarar lo que creyó. No es suficiente, iglesia, solamente tener fe. Hay que confesar lo que estás creyendo. Hay que declarar con tus labios lo que estás creyendo, lo que Dios te dijo que iba a suceder, decláralo con tu... Ella lo confesaba y dijo, el día que venga Jesús, yo voy a buscarlo. Y ella decía y empezó a declarar y confesar con sus labios. Y decía, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva, seré sana. Pero ella lo declaraba antes de ir con Jesús. ¿Alguien me está siguiendo? Ella ya declaraba y decretaba y confesaba con sus labios. Por eso, al final de cuentas, vino el milagro. Porque primero tuvo fe. No se quedó nada más teniendo fe. ¿Qué hizo? Empezó a confesar y a declarar lo que creía en fe. Y no se quedó todo eso allí. Todavía, después de que confesó y declaró, no se quedó allí todavía. Porque el milagro todavía no sucedía. Que tú tengas fe y que declares y que confieses lo que estás creyendo, muchas veces el milagro todavía no sucede. ¿Qué tienes que hacer? Ahora tienes que accionar. Ella decía, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. Ella tenía que ir a buscar a Jesús y meterse entre la multitud y ir a tocar a como fuera el lugar, a tocar a Jesús el borde del manto. Tenía que accionar. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Y para qué? Para que el milagro sucediera. Por eso titulé el mensaje de hoy, la fe en acción, la fe en acción. No basta con que creas solamente en Jesús y declares que Jesús es tu Salvador y que crees que Jesús puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Tienes que venir a donde está Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Tienes que venir en la iglesia donde está Jesús, en la iglesia donde suceden los milagros, en la iglesia donde Dios hace las cosas y las bendiciones y todo lo que sucede bueno. Entonces no basta con que tengas fe, es que yo tengo fe, que Dios me va a ayudar, pero no vienes a la iglesia. ¿De qué sirve? Tienes que poner en acción esa fe. Si estás aquí es porque tienes fe y has creído, estás accionando y estás en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta mujer de flujo de sangre empezó teniendo fe, confesando y declarando con sus labios lo que estaba creyendo y no se quedó ahí, fue y buscó al maestro. Mateo capítulo 9, versículo 21, les dije que lo tuvieran listo. Miren lo que dice la escritura, Mateo 9, 21. Porque decía, no creo que estoy inventando la historia, mire, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva, o sea, seré sana. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva, seré sana. ¿Se fija cómo lo declaraba? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Ya Dios te dio fe, ya estás creyendo en ese Dios poderoso. Ahora empieza a declarar y confesar lo que estás creyendo. Con tus labios, es muy importante. Ella lo empezó a declarar y a declarar. Que eso era, pero no se quedó ahí, todavía fue y accionó. Mira el versículo 20, vamos al versículo 20. Y aquí una mujer enferma, está hablando de la misma mujer que estamos hablando, del flujo de sangre. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Ahí está, iglesia. ¿Qué tengo que hacer para que el milagro suceda? Pues primeramente tienes que tener fe. Pues ya la tengo, pastor. Qué bueno, porque la tienes que tener. ¿Ya crees? Sí, ya creo.
¿Crees que Dios es poderoso para hacerlo todo, hasta las cosas imposibles para ti? Sí, sí las creo. Ah, qué bueno. ¿Y ahora? Ahora empieza a declarar lo que crees. Hay mucha palabra para ti en la Biblia. Y que Dios te ha hablado aquí, que tú la lees en tu casa. Donde Dios te habla y te dice, esa palabra es para ti. ¿Te ha pasado? Que estás leyendo y dices, esta palabra es para mí. Esto Dios me lo está dando a mí. Gracias Dios. Hasta levantas tu mano y te gozas y dices, gracias Padre. Ok, esa palabra que Dios te ha dado y que recibiste, declárala, confiésala con tus labios. Empieza a decretarla. Es que esa palabra Dios me la dio, es para mí. Eso fue lo que hizo esta mujer. Tuvo fe, creyó en Jesucristo porque alguien le habló de Jesucristo y luego empezó a decretar y confesar con sus labios que si tocando el borde de su manto ella iba a ser sana, pero no quedó todo ahí. ¿Qué tienes que hacer tú después de que tienes fe, después de que confiesas y declaras la palabra? Ahora ponte en acción. Ahora ve ya lo que dices que vas a hacer, lo que Dios te dijo que hicieras en base a lo que estás creyendo. ¿Alguien está comprendiendo? Y ella accionó y fue y se metió entre la multitud. Y usted sabe la historia, toda la multitud estaba pegada a Jesús. Todos querían estar cerca de Jesús, era mucha multitud pegada a Jesús. Y ella, quién sabe cómo le hizo lo que tenía que hacer, empujando gente. Yo creo la pisotearon, se fue por abajo. Quién sabe qué tantas cosas hizo, pero dijo, yo tengo que llegar a tocar a Jesús. Yo tengo que lograrlo. Yo accionó, y en cuanto accionó, dice la Escritura, que en ese instante, en cuanto tocó el borde del manto del Maestro, en ese mismo instante, en ese mismo segundo, sanó. Iglesia, ¿te puedes imaginar? Todo lo que no logró durante 12 años a la manera del mundo, en un instante Jesús lo hizo. Ese es nuestro Jesús. Todo puedes perder años y años y años tratando de enderezar tu vida y de ser feliz y todo fuera de Dios, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Vienes a Jesús y en un servicio Dios lo puede hacer. Así. Ese es el Jesús que amamos, ese es el Hijo de Dios que tiene el poder y lo hizo con esta mujer. En ese instante sanó, después de 12 años de estar batallando. Hay otro caso en la Biblia, cuando Jesucristo estaba predicando a unas multitudes. Dice la Biblia que estaba predicando en el desierto a multitudes y dice que esa cantidad de gente, esa cantidad de multitudes eran 5,000 hombres. Así dice la Escritura, que eran 5,000 hombres en el desierto. ¿Qué estaban haciendo en el desierto? Pues nada más estaban ahí porque estaban queriendo escuchar la palabra de Dios, estaban queriendo escuchar a Jesús, lo que Jesús podía enseñarles. 5,000 hombres. Dice que eran 5,000 hombres sin contar hombres y mujeres. Debes de saber que en aquellos tiempos, cuando se hacía un censo, ¿qué es un censo? Cuando se checa toda la cantidad de gente que hay en una ciudad, en un país, en una nación. Cuando se levantaba un censo, se contaba a la gente. En aquellos tiempos nomás se contaban a los hombres. Las mujeres no contaban. Los niños no contaban. Nomás se contaban a los hombres, y eso a los hombres de 20 años para arriba. Los de abajo de 20 años no se contaban. Ya, ¿cuánta gente hay en esa ciudad? Tantos. ¿Cuántos son? 11,500 hombres. Y no contaban para nada ni las mujeres ni los niños. Así se basaba en aquel tiempo. Por eso la Biblia escribe y dice que era una multitud a la que le estaba predicando Cristo y eran como 5,000 hombres. No menciona a las mujeres y no menciona a los niños. ¿Por qué te hago ver esto? Porque ahorita vamos a analizar algo acerca de eso. Pero quiero decirte algo entre paréntesis. Eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aproximadamente estamos hablando de toda la gente que estaba ahí, estamos hablando como de 15,000 personas. Entre paréntesis, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo le hacía Jesús para que 15,000 personas reunidas en un desierto le escucharan cuando no existían micrófonos, y no existían bocinas, y no existía nada de esto del sistema? ¿Cómo le hacía Jesús para que 15,000 personas? ¿Te imaginas dónde caben 15,000 personas, aunque estén en un terreno así baldío, en un desierto? Es mucho, es mucho. ¿Cómo le hacía para que lo escucharan? ¿Sabes cómo le hacía para que lo escucharan? Las personas que estaban en las primeras 3 filas, aquí al menos frente de Jesús, y que alcanzaban a escuchar a Jesús claramente, lo que hacían, esa palabra que escuchaban de Jesús, la pasaban al que estaba de atrás. Y le decían al de atrás lo que estaba diciendo Jesús. Y esas personas que recibían la palabra, que estaban atrás de esa persona, le daban la palabra al que estaba atrás de él, y así se iban pasando toda la voz hasta allá. Y así es como se alcanzaban las multitudes. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a alcanzar multitudes? ¿Cómo la iglesia El Paso Palabra Viva le va a hacer para alcanzar multitudes en esta ciudad del Paso? Cada palabra que recibes de parte de Dios, pásala a alguien más. Y ese alguien más al rato, pásasela al punto de que estés al pendiente de esa persona hasta que se convierte, y al rato esa persona se convierte, al rato esa persona empieza a hablar de la palabra a alguien más.
y esa otra a alguien más, y así es como se va multiplicando. Esto nada más entre paréntesis de cómo se hace una multiplicación espiritual al día de hoy y cómo lo hacía Jesucristo en aquel entonces. Pero entonces pasó un gran problema. Tenía 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y vino un gran problema, una gran necesidad. Se hizo oscuro, se hizo noche y ya, pues no, ya estaba oscuro, ya no iba a predicar Jesucristo porque ya era de noche, pero estaban muy lejos, estaban en un desierto, estaban muy lejos de las aldeas, estaban muy lejos de las casas de todas esas familias. Estábamos hablando de 5,000 hombres, y sin contar hombres y mujeres, estamos hablando como de 5,000 familias. ¿Qué estaban haciendo 5,000 familias ahí? Pues habían dejado sus aldeas y sus casas bien lejos, porque estaban interesados en la palabra de Dios, estaban nomás interesados en Jesucristo, lo que Jesucristo les iba a enseñar. Lo mínimo que Jesucristo podía hacer por ellos es alimentarlos en esa noche. ¿Alguien está escuchando? Jesús comprendía todo eso. Están aquí por ti, Jesús. Dejaron sus aldeas bien lejos, están en un desierto, están con los niños chiquitos, con bebés, con todo, y están en un desierto, están nomás para oír la palabra. Lo mínimo que Jesús podía hacer por ellos era alimentarlos esa noche. Pero era un gran problema alimentarlos, porque ¿cómo alimentas? ¿De dónde sacas alimento para 15,000 personas? ¿De dónde sacas alimento para 5,000 familias? Es mucho, era un gran problema, era una gran necesidad alimentar a 5,000 familias. Oye, si alimentar a una familia, los que somos padres saben de lo que estoy hablando. Si para alimentar a una familia de 4 o 5 personas, ¿sí o no? Está dura la cosa, hay que entrarle duro al trabajo. Ahora imagínate para alimentar 5,000 familias y nomás era una sola cena. Pero era una gran necesidad, era un gran problema delante de Jesucristo. Increíble, increíble. Qué tremendo. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Dice que los discípulos estaban bien preocupados. Los discípulos estaban bien preocupados porque pues, era un gran problema, no era un problemita pequeño, era un problemón grande. Debes de saber que cuando llega un problema grande a tu vida, es porque viene una gran bendición. Cuando llega una gran necesidad a tu vida, es porque viene una gran bendición. Debes de saber que detrás de todo gran problema, detrás de toda gran dificultad, hay una gran bendición. De hecho, muchas de las veces las bendiciones vienen disfrazadas de necesidad. Los milagros vienen disfrazados de problemas. Es que no te preocupes, tú eres cristiano, eres cristiana, estás creyendo en Dios, eres un hijo, una hija de Dios, tienes propósito de Dios, no te preocupes si de repente llega un problemón grandote. Es porque hay algo, una bendición grandota detrás. Jesús lo sabía. Entonces, está ahorita con un problema grande y entonces los discípulos están preocupados. Y le dicen, maestro, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada, o sea, ¿qué vamos a hacer para alimentar a tanta gente? ¿Y sabes qué les contestó Jesucristo? Mira Jesucristo que si es gracioso, ¿verdad? Les dijo, denle ustedes de comer. O sea, si nomás eran 12 apóstoles, no eran miles y miles de apóstoles que trajeron un pan o algo para repartir, eran 12 apóstoles nomás y estamos hablando de 15,000 personas. Les dijo, denles ustedes de comer. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, cuando dice eso, dice que cuando les dijo, denles ustedes de comer, dice el Evangelio de Juan, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. O sea, les dijo eso a los discípulos, dice, en el Evangelio de Juan dice, porque Jesús sabía lo que Él iba a hacer, iba a hacer un milagro. Iglesia, debes de saber, no te preocupes cuando estés delante de una gran necesidad, un gran problema, porque Jesús sabe lo que va a hacer. Te va a decir así de repente como que, pues órale, aviéntesela a ver cómo le hace. Búsquele 2, 3 trabajos, a ver cómo le hace. O sea, pero Jesús sabe lo que tiene. De hecho, antes de que te llegue el problema y la necesidad, Jesús ya tiene la solución. Y más cuando tú eres un hijo, te decía ahorita, que tienes propósito de Dios. Si no tuvieras propósito de Dios, otra cosa sería, pero todos aquí tienen propósito de Dios, ¿dicen amén? Tú tienes propósito de Dios. Y cuando hay un propósito de Dios, aunque sea un problemón grande, Dios se va a encargar, ya tiene la solución. Y así dice la Escritura. Me gusta que dice eso la Escritura en el Evangelio de Juan, cuando les preguntó a los discípulos y les dijo que ellos les dieran de comer. Increíble. Así es que humanamente, ¿cómo alimentamos a 5,000 familias? Yo creo que ni con el trabajo de una persona, de uno de nosotros, con el trabajo de todo un año, yo creo que ni alcanzamos a hacer la cena completa para 5,000 familias. Con todo nuestro trabajo de todo un año. O sea, humanamente era imposible. Entonces Jesús le preguntó a los discípulos y les dijo, ¿qué tienen? ¿Con qué cuentan? ¿No te ha preguntado a veces Jesús a ti eso?
¿Sí te ha preguntado? Dios no depende de tener muchos recursos o pocos recursos. Él es Dios. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Él no depende de si hay poco, hay mucho, Él no depende de nada de eso. Él lo que va a hacer, lo va a hacer. Con poco, con mucho, con nada, lo va a hacer. Y les preguntó, ¿qué tienen? ¿Con qué cuentan? Y ellos dijeron, ¿sabes qué hicieron? Le trajeron a un niño. Y él les preguntó, ¿con qué cuentan? Le trajeron a un niño. Yo imagino a Jesús, ¿con qué cuentan? Pues ahí está este chaquito. Y dije, ¿lo vamos a matar y nos lo vamos a comer entre todos o qué? Se le trajeron a un niño. Pero no le trajeron al niño, ¿por qué? Porque el niño traía un lonche. Y en ese lonche había 5 panes y 2 peces. Y dijo, esto es todo lo que tenemos, lo que este niño trae. Ok, entonces ¿qué hicieron los discípulos? Pues lo pusieron en las manos de Jesús. Escucha, se lo entregaron a Jesús. Lo poquito que tenían, lo único que había, que era poquito, lo entregaron y lo pusieron en las manos de Jesús. Y cuando estuvieron esas cositas, esos poquitos panes y esos poquitos peces estuvieron en las manos de Jesús, Jesús los multiplicó. Porque debes de saber que todo lo que tú le pongas a Jesús en sus manos, lo va a multiplicar. Pero todo lo que tú le des a Jesús en sus manos, y lo que no le des, pues no lo puede multiplicar. Muy callados, ¿verdad? Pero es que es cierto, o sea, Dios no puede multiplicar, Dios no puede bendecir y multiplicar lo que tú no le das. Así es. Entonces ellos lo poquito que tenían se lo dieron a Jesús. A veces estamos diciendo, pero ¿cómo voy a ofrendar? ¿Cómo voy a...? No tengo, pues por eso no tienes, mijo. Pues si tú batallas, pues por eso batallas. Porque lo poquito que tengas, dáselo a Jesús, lo que corresponde a Jesús. Y Jesús, estoy segurito, completamente seguro, lo he comprobado, Jesús te lo va a multiplicar. Pero hasta que se lo sueltes en sus manos a Él. Mientras no, entonces le pusieron ese lonche del niño y multiplicó los panes, multiplicó los peces y comieron todos y todos se saciaron. ¿Sabes qué significa saciar? Que quedaron llenos, requete llenos, como esas veces que ahora en las fiestas navideñas que comes 2, 3 tamales y vuelves a pedir otros 2, 3 tamales y luego ya antes de dormir otros 2, 3 tamales. O sea, quedaron pero bien llenos y sobraron 12 canastos. Híjole, todas estas sobraron. Porque cuando Dios da en abundancia, iglesia. Con Jesús nunca vas a restar, con Jesús ni siquiera vas a sumar, con Jesús vas a multiplicar. Y Él multiplicó los panes, un lonche de un niño lo multiplicó, increíble. Ahora quiero que me pongas atención en esto. Toda la bendición surgió usando Dios a un niño que ni siquiera fue contado, porque no eran contados. Un niño que ni siquiera fue tomado en cuenta ni que fue contado, fue lo que Dios usó para bendecir a muchos. Debes de saber que Dios va a usar a gente que nunca ha sido tomada en la vida, nunca ha sido contada para nada. Dios la va a usar para bendecir a multitudes. Dios te va a usar para bendecir a multitudes de gentes. Aunque nadie te haya tomado en cuenta. Era un niño que no fue contado, porque no eran contados en los censos ni solamente los hombres. Pero Dios lo usó para bendecir a muchos. Iglesia, Dios resolvió algo grande con algo pequeño. ¿Me estás escuchando? Dios resolvió algo grande con algo pequeñito. Dios no necesita algo grande para resolver algo grande. Con lo poco que haya, con lo que tengas, mientras seas tú una persona dadivosa, una persona que le da y lo pone en las manos de Jesús, Jesús se encarga. Jesús se encarga, multiplica y hizo una bendición tremenda. Él no necesita mucho, con poco hace mucho. Dios usa lo sencillo, lo simple para hacer cosas grandes. La mujer de flujo de sangre que vimos ahorita fue sanada con tocar un bordecito, una esquinita del borde, o sea, con poquito que tocó el borde del manto de Jesús, fue sanada. David mató a un hombre, a un gigante llamado Goliat con una piedrita. ¿Alguien me está poniendo atención? O sea, Dios no necesita muchos recursos, no necesita grandes cosas para hacer grandes milagros en tu vida. Lo que necesitas es encontrar un hombre, una mujer que tiene fe, que declara y confiesa la palabra en lo que ha creído y que acciona en lo que ha creído también. Y Dios hace el milagro. Y hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Por último, Jesús, la primera vez que Él hace un milagro, ¿dónde fue? En una boda. ¿A cuánto les gusta ir a las bodas? No le saque, diga que sí, le gusta ir a las bodas.
Al contrario, ir a una boda me habla de una fiesta, de algo donde vas a disfrutar, vas a tener compañerismo, vas a pasarla padre. Jesús lo invitaron a una boda y él fue. ¿Por qué? Porque él pensaba pasársela suave, una fiesta, un party. Jesús era de paris. O sea, Jesús no era un religioso. Jesús no es religión, Jesús es relación. Y fue a ese party, fue a esa fiesta, a esa boda, porque quería relacionarse con la gente que estaba allí. Y él todavía no empezaba su ministerio. Ahí fue donde empezó su ministerio. Pero todavía no empezaba su ministerio, todavía no era conocido. No era conocido porque no había hecho ningún milagro, no había empezado su ministerio. Y mira, es muy relevante, muy interesante que su primer milagro y en donde se dio a conocer fue precisamente en un party. Porque él no es religioso. Él fue no es religioso, él es relacionado, él se relaciona. Nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a relacionarnos con la gente. ¿Por qué crees que estaba en esa boda? Porque quería relacionarse con la gente que estaba allí. Porque quería relacionarse, pero era gente mundana, pastor. Era gente que no conoce. Pues ¿cómo quieres que conozca a Cristo si Cristo todavía no empezaba su ministerio? Todavía no hacía ni un milagro, todavía no era conocido. ¿Cómo iba a ser conocido? Por relacionándose con la gente. ¿Cómo vas tú a alcanzar a una persona que quieres que Dios la alcance si no te relacionas con ella para hablarle de Cristo? ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso Jesús fue a la boda, porque él sabía lo que iba a hacer en la boda. Y él sabía que iba a ser un milagro y que a raíz de ese milagro la gente se iba a convertir y lo iban a seguir. Pero tenía que estar en un lugar donde relacionarse con la gente que estaba allí para convertirlos a Cristo. Increíble, y ahí está en las bodas, relacionándose para alcanzar a la gente. Por cierto, cuando tú te vas a relacionar para alcanzar a alguien para Cristo, también debes de tener cierta distancia y cierto tiempo también para estar con esa persona relacionándote. Está bueno que hay que relacionarse con gente que no conoce de Dios, pero con el fin de alcanzarlo para Cristo. ¿Para qué quieres seguir teniendo una relación con alguien que no habla más que puras malas palabras y no habla más que puras cosas negativas? ¿Para qué te sirve una relación con una persona así? Está bien que se relacionen con personas y del trabajo y gente pero con el fin de que les hables de Cristo y se conviertan para Cristo. Y después de cierto tiempo de hacer el intento de que se convierta, tratarlos de traer a Cristo y no quieren de Cristo y no quieren, Dios te va indicando con sabiduría a qué tiempo ya, mira, bye. No que que cortes a esa persona o ya dejes de hablarle o dejes de saludarla, no, pero que tampoco sea tu cuatache, tu amigazo, tu compa, o sea, no. ¿Alguien está comprendiendo? Eso es importante como algo práctico para nuestras vidas, iglesia. Porque no es posible que a veces los mejores amigos o las mejores amigas de tú que amas a Dios sea alguien que no es de Dios. Tus mejores amigos, tus mejores amigas deben de ser cristianos. Y los demás nomás relaciónate hasta el punto donde quieran conocer a Dios. Si no quieren conocer a Dios, porque si tú se sigues relacionando con alguien que no quiere realmente de Dios y pasa tiempo y te haces como amigo o amiga, ya llega un momento que en lugar de que ellos se conviertan a Cristo, tú te vas a convertir a ellos. Te van a convertir. Tienes que tener sabiduría. Bueno, Jesucristo está en esa boda donde sabía que era una boda donde había vino, donde sabía que había inclusive hasta borrachos, pero él fue con un propósito de relacionarse con esa gente. Te vuelvo a repetir, él no era conocido, él nunca había hecho un milagro, todavía no sabían quién era realmente el Hijo de Dios. Y fue la primera vez que hizo un milagro y se dio a conocer, porque él sabía lo que iba a hacer. Iba a hacer un milagro para que la gente que estaba ahí, inclusive los borrachos y todos los que estaban ahí, vieran el milagro y a raíz del milagro empezaran a seguirlo. Y al momento de seguir a Jesucristo, automáticamente la gente deja el vicio y deja todo. Pero tenía que relacionar, por eso estaba allí. La gente acomoda la palabra de Dios a como le conviene. No, es que Jesucristo estuvo en una boda y en esa boda vino, pues entonces el vino no es malo, cállese, discierna la palabra, lo que está pasando. Sí, porque aparte que Proverbios está lleno de versículos que hablan que el vino no es bueno y que el vino lo único que hace, que el vino fue creado para, dice Proverbios, fue creado para los de espíritu amargado. Si usted es un amargado, una amargada, tómese todo el vino que quiera y emborrache todas las veces que quiera. Y conociendo a Dios, usted sabe su vida. Pero así dice la Escritura. Bueno, el punto es que ahí está Jesucristo relacionándose con todos ellos y sucedió un problema, una necesidad. Se les acabó el vino. Se les acabó el vino. Y en aquel tiempo, en una boda, había uno que se llamaba maestresala, que era el que organizaba todo el evento de la boda.
y el responsable de la boda. Era muy humillante y un fracaso rotundo y muy humillante que en una boda, vea usted la historia de la Biblia, que en una boda se acabara el vino con lo que estaban disfrutando. Era humillante. Entonces se les acabó el vino, estaban bien preocupados, ya no había vino porque las bodas duraban días. Entonces estaban bien preocupados, había una necesidad de acabarse, se les acabó el vino. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se enfocó, escucha, en saciarles esa necesidad. Porque Jesucristo lo único que nos está mostrando, iglesia, es que Él está siempre al pendiente de los demás. Siempre está pensando qué necesidad tienes. Esta no era una necesidad de vida o muerte. Esta era una necesidad como cosas de milagros que hizo después. No era de que tuviera que resucitar a un muerto. No era de que alguien estaba ciego y le tenía que devolver la vista. No, se trataba nomás de que se acabó el vino. Era una necesidad sencilla, por así decirlo. Pero aún así Jesús se interesó en ayudarles en esa necesidad, porque Jesús siempre está pensando en la necesidad de los demás. Por muy insignificante que sea, Jesús va a resolver tu necesidad. ¿Y por qué lo hizo? Porque ya te expliqué, porque él iba a hacer un milagro. Con esa agua convertida en vino iba a ser un milagro, y la gente se iba a dar cuenta del milagro y lo iban a empezar a seguir, iban a empezar a escuchar su palabra y iban a ser transformados sus corazones. Pero tenía que estar donde estaba la gente necesitada. ¿Alguien me está escuchando? Sabiendo Jesús que iba a encontrar inclusive hasta gente borracha, pero él había un propósito. Como te dije al principio, es importante que cuando tú te relaciones para salvar a alguien, bueno, relaciónate hasta el punto donde van a conocer de Dios. Y después de cierto tiempo y no quieren nada de Dios, mire, bye bye, te sigo saludando, sigue siendo mi camarada, pero así de lejitos. Que Dios te bendiga. Pero ahí está Jesús. Entonces esa necesidad se la suplió, claro que sí, e hizo un milagro. ¿Y cómo le hizo para hacer el milagro? Fíjate bien cómo hizo el milagro Jesús. Agarró a los sirvientes del maestresala. El maestresala era el encargado de organizar toda la boda. Les dijo a los sirvientes que estaban ahí, que andaban sirviendo en la boda, como ya no tenían vino para servir, les dijo: llénenme esas tinajas. Había ahí 6 tinajas, 6 tambos, así como 200 litros, 6 tinajas vacías, dice, estaban vacías. Dijo: llénenme esas 6 tinajas de agua. ¿Y qué hicieron los sirvientes? Se pusieron a llenar esas tinajas de agua. ¿Y cómo le hicieron para llenar esas tinajas de agua? Pues fue una tarea titánica, fue una tarea muy fuerte, porque tenían que ir cada tinaco aproximadamente le cabían 30 galones de agua. Entonces imagínate, tuvieron que ir los sirvientes, tenían que ir hasta el río. No sabemos qué tan lejos estaba el río de donde estaba la boda, pero debe haber sido una distancia. Tenían que ir hasta el río con sus baldecitos, con lo que tuvieron, agarrar agua, venir caminando del río otra vez a la casa donde está la boda, y luego echar el agua en las tinajas y luego regresar otra vez caminando hasta el río. Quién sabe cuántas vueltas dieron y quién sabe cuántas horas duraron haciendo eso. Pero Jesús les dio una orden, les dijo: llénenme esas 6 tinajas de agua. ¿Tú crees que Jesús no tenía el poder estaban esas 6 tinajas vacías? ¿Tú crees que Jesús no tenía el poder para meter vino en esas 6 tinajas así con una sola palabra? Claro que sí, él pudo haber hecho un milagro, haber llenado todas las tinajas sin necesidad de ponerles agua, llenarlas y aparecer vino en las 6 tinajas. Y decir: vamos, llévenselo, ya les hice el milagro. ¿Por qué entonces les dijo que las llenaran de agua? Porque Jesús siempre, y Dios siempre, va a probar nuestra obediencia. Siempre va a probar tu obediencia. Pero es que yo tengo fe, yo creo que Dios lo va a hacer. Sí, pero va a haber algo que tú tienes que hacer en comprobación de que amas a Dios y que estás en obediencia, y tenían que obedecer. Llénenme esas 6 tinajas de agua. Y se pusieron los sirvientes a llenar esas 6 tinajas de agua, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y una vez que terminaron de llenarlas, las 6 tinajas, el agua se convirtió en vino. El milagro sucedió. Ahora te voy a decir algo. Escucha bien esto, por favor, escucha bien esto. Jesús pudo haber aparecido el vino sin necesidad que llenaran esas tinajas de agua. ¿Estás de acuerdo conmigo? No lo hizo, les puso a llenar las tinajas con agua. ¿Por qué? Porque Él está probando, siempre va a probar tu obediencia. Dios ya tiene el milagro listo para tu vida, pero va a probar tu obediencia. Estaba probando la obediencia de los sirvientes. Aunque tuvieran fe, estaba probando la obediencia de los sirvientes.
Iglesia, tu fe no es probada cuando ya recibes el milagro. Y dices, pues por eso recibí el milagro, por eso llegó la victoria, por eso llegó la bendición, porque mi fe estuvo fuerte y todo. No, tu fe no es probada cuando llega el milagro. Tu fe es probada cuando haces lo que Dios te dijo que hicieras. Ahí es tu fe probada, cuando sigues haciendo lo que Dios dijo que hicieras, aunque no veas resultados, pero Dios te dijo que lo hicieras, hazlo. Estás probando tu obediencia. Y fue lo que hizo con los sirvientes. Imagínate cuántas veces fueron al río y vinieron, no sé, pero fueron varios. Y ellos no veían resultado, ellos seguían viendo agua. Y se iba llenando más la tinaja de agua y seguían viendo agua, no veían resultado, pero seguían yendo al río y seguían haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran. ¿Sabes dónde está la clave del milagro? La clave del milagro es que debes de tener fe, debes de declararlo con tu boca y debes de accionar, que fue lo que hicieron los sirvientes. Ahí está la clave. La clave del milagro es que sigas obedeciendo aunque no veas resultados. ¿Me estás escuchando, iglesia? Que sigas haciendo lo que Dios te dijo que hicieras aunque no veas nada. Ahí solamente está siendo probada tu obediencia. Pero tú sigue obedeciendo. ¿Sabes cuándo sucedió realmente el milagro del agua convertirse en vino? ¿Sabes cuándo sucedió? Dice la Biblia que cuando llenaron las tinajas de agua, Jesús les dijo a los sirvientes, ok, ya están llenas de agua, sí, llévenla al maestresala. ¿Quién era el maestresala? El encargado de organizar la boda, a que la pruebe. Y una vez que el maestresala probó, con una taza probó el agua, le supo a vino. Y muchos dicen, pues entonces el milagro sucedió cuando el maestresala probó el agua. En ese momento el agua de las tinajas se convirtió en vino. En ese momento el milagro sucedió. No. ¿Sabes cuándo sucedió el milagro? El milagro sucedió mientras los sirvientes iban al río y traían el agua, iban llenando las tinajas de agua. Mientras ellos iban llenando las tinajas de agua, en ese instante sucedió el milagro. En el momento en que estaban obedeciendo, ahí sucedió el milagro. Cuando se lo llevaron a la maestresala, ya iba convertido en vino. Y así sucede en nuestras vidas. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos en la Biblia? Que llegaron ante Jesús pidiéndole que los sanara, pues estaban leprosos, eran 10. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús nomás les dio una orden. Dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice la Biblia que cuando ellos iban a mostrarse a los sacerdotes, iban camino a los sacerdotes, dice la Biblia que mientras ellos iban, todavía no llegaban con los sacerdotes, pero mientras iban a los sacerdotes obedeciendo la orden de Jesús, fueron limpiados. Sucedió el milagro. ¿Cuándo va a suceder el milagro en tu vida? Mientras estás haciendo lo que Jesús te dijo que hicieras. Ahí va a suceder el milagro. Dale un aplauso a Jesucristo y recibe tu milagro. Pasen los músicos, por favor.